Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a una nueva enseñanza de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones desde la sede Paipa, Boyacá. Y vamos a continuar con el estudio del Tehilim, el Salmo 119, y en esta oportunidad iniciamos con la sexta porción del Salmo. Shabbat Shalom para la comunidad de Paipa. Shalom. Le damos gracias al Eterno por este día, ¿cierto? Amén. Cada Shabbat es un tiempo de mucha misericordia. Amén. Cada día Sí, es decirle, papá, gracias porque tú cuidas de mí, tú estás al pendiente de todos nuestros asuntos. El Padre es muy hermoso. Amén. Y antes de que vayamos al Salmo 119, quiero hablarles acerca de la letra Vav. La letra Vav es la letra correspondiente a esta sexta porción de la escritura. Y dice que la letra Vav equivale en el castellano, o para nosotros en el alfabeto en español, equivale a dos consonantes, que es la V y la W. Significa que cuando encontremos en la escritura palabras, sobre todo con la transliteración en el hebreo, que empiece con estas consonantes, ya sea con la V o con la W, es porque inicia con la letra Vav. Pero también algo que aprendí es que la letra Vav tiene también una similitud o equivale a dos vocales, y una es la vocal U y la vocal O. Recordemos que en el hebreo no hay vocales, entonces por eso es un poco más complejo para entenderlo y leerlo. Lo que se utilizan son unos punticos que uno ve arribita de las letras, que son el dagesh o es las vocales como lo conocemos, pero en el caso de la letra Vav, sí o sí, también tiene que ver con la letra U o con la letra O. ¿Cuál es el significado de la letra Vav? Así como lo vemos en el pictográfico, esa Y, que no es una Y de yuca, como les decía hace un momento, sino es una estaca, así como pueden ver en el video y también aquí los amados en el tablero. El significado de esa letra es estaca, bastón, callado, clavos, añadir, asegurar, conexión, gancho, vara. También tiene que ver con el Mishkan, o sea, con el tabernáculo, con el templo. Hombre, columnas, espiga, y algo muy maravilloso y es la redención, que en este caso empezamos a hablar también de Yeshua, y mediador. Y algo que hemos aprendido de la riqueza del hebreo es que, a diferencia de nuestras letras en el castellano, el hebreo sí tiene un significado en cada letra, ¿cierto? Para nosotros la B, la C son letras, pero en el hebreo cada letra tiene algo muy especial, un significado más amplio. Y en este caso pues vamos a ver un poco más de lo que representa la letra Vav. Entonces, de todas las definiciones de los significados que les acabo de mencionar de la letra Vav, hay unas que resaltan en este punto, y es estaca. Y esta estaca claramente está haciendo referencia a la estaca de ejecución donde murió nuestro Adón Yeshua HaMashiach, o sea, la cruz, como lo conocemos. El madero donde él fue colgado por amor a nosotros, para morir por el perdón de nuestros pecados. A eso hace referencia a esa estaca específicamente. Los clavos, ¿a cuáles clavos cree que está haciendo referencia? Con los que clavaron a Yeshua en el madero. Entonces vamos a ver la profundidad de lo que tiene esta letra, perdón. Y habla de una conexión, habla de asegurar y de añadir. Es como una conexión entre el Padre y nosotros. En el hebreo habla de una unidad, y la unidad en el hebreo es Ejat. Pero esa unidad no es la unidad que conocemos comúnmente como entre hermanos, sino es una unidad directa entre Dios y nosotros. Por eso cuando Yeshua oraba por sus discípulos decía: Padre, que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno en ti. Y eso hace referencia también a la letra Vav. ¿Usted sabía que la letra Vav hace parte del nombre santo de Yahweh? Dentro de las letras de nuestro Adón Yahweh, de nuestro Padre Celestial Yahweh, está la Yud, la Yod, que es la chiquita, Hei, que fue la que aprendimos hace 8 días, Vav, que es la que vamos a ver hoy, y se repite la Hei.
pero en el nombre de Yeshua también está la letra Vav. Entonces vamos a ver que esa conexión entre el Padre y el Hijo es algo muy hermoso que vamos a ver también. Recordemos que Yeshua fue colgado en una estaca de ejecución donde confirmó las tablas de los mandamientos, ¿cierto? Dice la palabra en el libro de Mateo, cuando él le hablaba a los fariseos, cuando Yeshua se acercaba y les decía, es que yo no vine a incumplir la ley, ni a abolirla, como ellos le decían, que era un hereje, que era un endemoniado, ¿cierto? Así le decían a Yeshua, endemoniado, hereje, porque pensaban que él venía a reemplazar la Torá o a cambiar las leyes que el Padre había entregado. Pero vamos a darnos cuenta que esa simbología de los clavos en sus manos, precisamente dos en sus manitos, hace referencia a las tablas de los mandamientos, hace referencia a las dos casas del pueblo de Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Hay muchas conexiones con esta parte de las tablas. Pero más allá de eso también es la redención que recibimos por medio del madero. Porque la sangre de Yeshua fue la que trajo redención. Usted se acuerda de pronto si lo ha visto en películas, no sé si ha visto en algún momento alguna película de Yeshua, por lo menos cuando las pasan en la tele, por lo menos aquí en Colombia cuando pues, paganamente celebran la Semana Santa. Y pues uno ve que en la televisión pasan películas de la Biblia. Cuando uno ve la película o la historia de Yeshua, algo muy particular es que encontramos que dice que cuando él estaba colgado en el madero, en esa estaca, en esa Vav, dice que vino un soldado y le atravesó una lanza en su costado. Pero dice que de ese costado brotó agua y sangre. Y entonces uno dirá, bueno, ¿y eso qué significa? No, de pronto es que ya estaba ya muy muertico ahí, ya Yeshua ya estaba en las últimas y por eso le salió eso, ¿no? Espiritualmente representa algo muy hermoso y es que la sangre fue para redención y perdón de pecados, que es lo que vamos a aprender hoy a través de la letra Vav. Pero ¿el agua qué? ¿Qué representa el agua? ¿Qué hace el agua? Purifica, limpia. O sea que a través de la muerte de Yeshua no solamente fuimos redimidos del pecado, sino también fuimos limpiados. ¿No es mucho amor de nuestro Padre? Él hace la obra completa. O sea, no solamente te perdono, sino te limpio para que seas una nueva criatura. Y eso ocurrió físicamente en el cuerpo de nuestro Adón Yeshua. Y espiritualmente también. Entonces, quiero que entendamos un poquito más acerca de las definiciones de la letra Vav. Y una de ellas, de esas definiciones, como lo aprendimos y lo pueden ver ahí en el tablero, es que es columna. ¿Qué es lo primero que usted piensa con una columna? ¿Cuál es la función de una columna? Algo fuerte. Algo que sostiene. Como las casas. Algo que sostiene, algo que es fuerte. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Y dice la palabra, algo acerca de esto que acabo de mencionarles, de columna. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. José, préstale una Biblia a un Guillermo. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Yahweh. ¿Quién le estaba hablando ahí? Pablo a Timoteo. Pero aquí el punto en el que nos vamos a centrar es, esta es la comunidad o el pueblo, de pronto en su Biblia dice iglesia, del Dios viviente. Y dice, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Columna y fundamento de la verdad. Entonces vuelvo y repito, dice, esta es la comunidad del Elohim viviente, del Dios viviente, columna y fundamento de la Torah, de la verdad, perdón. En otra versión dice columna y baluarte de la verdad.
¿Cuál será esa columna y ese baluarte fuerte en medio de una comunidad, en medio del pueblo del Eterno? La Torá. La palabra del Eterno es lo que sostiene. Así como ustedes dieron cuenta que la columna en una casa, uno no puede edificar una casa sin columnas, y menos si piensa echar segundo o tercer piso, porque eso se va a venir abajo. Sí. Es necesaria una buena cimentación. Pues, ¿qué es lo que cimienta nuestra vida? Esa columna fuerte es la palabra del Eterno. Pero también es Yeshua HaMashiach. Recordemos en la escritura que dice que Él es la roca. Y sobre la roca es donde se edifica nuestra vida. Entonces, la letra Vav, cuando habla de columna, hace referencia tanto a la escritura como a Yeshua. Ese es el fundamento, ese debe ser el fundamento de las comunidades, del pueblo del Eterno. Ese debe ser el fundamento de tu vida y de tu hogar. Nuestro fundamento no puede estar basado en principios morales de los humanos. Nuestro fundamento de nuestro hogar no puede estar basado en el dinero, no puede estar basado en cosas efímeras. Tiene que estar fuerte. ¿Y cuál va a ser ese fundamento fuerte para que nuestra casa no se caiga cuando vengan tiempos fuertes? La palabra del Eterno, que es la columna, es lo que va a sostenernos. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ir al primer libro de la escritura, Bereshit, en el hebreo, Génesis, capítulo 1. ¿Cuál es el número de la letra Vav? El número 6. Entonces vamos a ir a la lectura de qué pasó en el sexto día de la creación, porque recordemos que en cada día el Padre hizo algo, ¿cierto? Día 1 hizo algo, día 2, y dice la palabra que siempre que se terminaba el día decía, y llegó la tarde y la mañana del primer día. Pero antes de eso siempre que decía Yahweh, y Dios vio que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Siempre el Padre dice eso en la escritura, y es porque todo lo que Él creó es bueno para cada uno de nosotros. Pero algo que amaba mucho de lo que leía en esta porción, cuando finaliza, es que dice, ya no dice vio Yahweh que era bueno, sino dijo, y vio que era muy bueno. O sea, como que fue lo más excelso de la creación del día 6. Y vamos a ver qué fue lo que hizo el día 6. Génesis 1, del 24 al 31. Y dice la palabra, entonces Yahweh dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños, que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Yahweh hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Yahweh vio que esto era ¿bueno o malo? Bueno. Bueno, entonces vemos que lo primero que Él hace en la creación del día 6, ¿qué fue? Toda clase de animales. Toda clase de animales, domésticos, salvajes, pequeños, grandes. Y en el versículo 26 dice algo muy, muy especial y dice, entonces Yahweh dijo, hagamos a los seres humanos. ¿Qué hizo el Padre en el sexto día? Mira que está al lado suyo. A su merced. Creación perfecta de Yahweh somos. Esta belleza. Dice, entonces Yahweh dijo, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Yahweh creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Yahweh lo creó, varón y hembra. ¿Algún otro raro por ahí? No. ¿Qué dice? Varón y hembra. Ahí no dice que creó uno que era mujer y se creía hombre. La escritura es muy clara, dice varón y hembra. Por eso no hay que saltarnos los puntos de mi Padre. Él es perfecto, Él no hace nada raro. Y dice el versículo 28. Luego Yahweh los bendijo con las siguientes palabras. ¿A quiénes bendijo? A hombre y a mujer. A hombre y a mujer, pero también ¿a quién? A los animales. Porque les dijo, fructifíquense, multipliquen. ¿Los animales también lo hacen? Claro que sí. Entonces mire que esa bendición de la multiplicación y de la fructificación también fue para ellos. Y dice, y llenen la tierra y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo o se arrastran. Entonces Yahweh dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Uy, ahí aprendimos algo. Dice que el Padre dio toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, aves y animales pequeños. O sea que el comer carne no estaba en el principio. Todos eran vegetarianos, Sí. eran herbívoros. Tremendo, mira que aquí lo dice. Dice, Sí. y yo les he dado plantas verdes. Ahí no dice, y entonces el león va a ir a comerse a la cebra. No, porque todo era perfecto. ¿Por qué se dañó el diseño original? Por el pecado del hombre. Entonces, cuando el Padre dice en la Escritura que nos va a volver al origen, cuando estemos con Él eternamente y para siempre, ¿usted qué cree que vamos a comer? ¿Vegetales? Sí. No se va a sentir mal decir, ay, no sé, yo me comí esta mañana un churrasco, esta tarde en el almuerzo me comí un pedazo de pollo. Tranquilo, no se preocupe. Pero dice la Escritura que cuando seamos renovados y transformados y cuando estemos con Él eternamente y para siempre, dice que será como en el principio. Todo era perfecto. Y esto hace parte de la perfección porque pues cuando uno mira esos programas de animales salvajes, cuando cazan, es impresionante. Uno dice, no, pues es el ciclo de la vida, es la cadena alimenticia, ¿cierto? Que el león coma al antílope, que el león coma a la cebra, que las hienas y así, todo es el ciclo. Pero ese no era el orden de mi Padre. Entonces mire que cuando el hombre pecó, se distorsionó todo el orden. No solamente se distorsionó el hombre en sí con la mujer, sino también a los animales. Entonces ahí aprendimos algo nuevo. No es de la enseñanza, pero aprendimos algo nuevo y es algo muy especial. Y dice que Él dio fue plantas verdes como alimento. Sí. Significa que el Padre nos llamó para que fuésemos sanos en todo, pues, la importancia de los vegetales, de las frutas, ¿cierto? Perdón. Tocó editar eso. Me atoré. Ay, perdónenme. Ya. Y dice la palabra que eso fue lo que sucedió. Así termina el versículo 30. Versículo 31. Entonces Yahweh miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Qué dice en tu versión? Dice, y vio Yahweh todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. ¿Qué había dicho en los 5 días anteriores? Era bueno. Pero esta fue su obra maestra. ¿Quiénes? Nosotros y los animales, ¿cierto? Qué hermoso. Porque el Padre es perfecto en todo lo que hace. Dice, fue bueno en gran manera. Es como si el Padre hubiera dicho, me fajé con esto que hizo. Eso es excelente. Y entonces, por si de pronto usted decía, no, yo sí soy feo, yo sí no valgo, yo sí mire que soy pobre gusano. Y el Padre ya había hecho otros animales, pero con nosotros es una obra muy excelsa. Dice la palabra en Efesios, precisamente, que somos hechura de Él. Dice, y lo dice la palabra en Efesios. Somos su obra maestra, dice la palabra en Efesios. Y sigue diciendo, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió ¿cuál? El sexto El día. sexto día. No, hasta que no me desatore no puedo seguir. Una agüita. Es culpa del bebé. Ah, No, me lo digas así. Ay, me hizo llorar. Tenemos que hagan ruido un rato. Listo. Entonces dice la palabra que Yahweh miró todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, o muy bueno, dice acá.
No sé qué dice en la versión de la señora Ligia. Vamos en el sexto En el día. 31, versículo 31, ¿qué dice? Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Que todo lo que había hecho estaba como muy bien, pero aún no habían terminado la creación, porque faltaba el séptimo día, pero no nos vamos a adelantar, solo vemos lo bien hecho. Pero entonces, ¿qué aprendimos con esta primera parte de Génesis? Relacionado con la letra Vav, hombre, la creación del hombre, pero también que el Padre hizo una conexión muy especial y dijo, yo quiero que el hombre esté ligado a mí, por eso dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. O sea, el principio y el orden original de mi Padre desde un comienzo era que tú y yo tuviésemos todos los atributos del Padre, toda la esencia y la divinidad de Yahweh depositada en nosotros como seres humanos. ¿Que se perdió? Sí. Que en este caminar ahora con Yeshua pues procuramos todos los días parecernos a Él. Sí, y esa debe ser una tarea constante y diaria. El cada día decir, papá, hazme a tu imagen, ayúdame a parecerme a ti, porque por el pecado del mundo, por el sistema, por muchas cosas y costumbres y culturas que hemos adquirido, pues no nos parecemos como quería mucho al Eterno. Pero el Padre nos da una salida y es la redención y la limpieza y la purificación. Entonces desde el sexto día el Padre dijo, el hombre fue mi creación perfecta, pero él necesita un mediador, porque no va a poder acercarse a mi presencia por sí solo. Por eso, como lo adorábamos antes de iniciar la palabra, y es, nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de ¿quién? Del que nos redimió, del que estuvo en esa vaca, en ese madero. Entonces, por si usted había pensado que cuando el hombre pecó con la mujer, porque lo pecaron los dos, si usted había pensado de que, ay no, al Padre lo cogieron de improviso, no, el Eterno, yo creo que como que se le dañaron los planes, se quedó pensando, no, mire, esto me salieron con un domingo 7 estos seres humanos. No, al Padre nada lo coge por improvisación, el Padre ya sabía todo. Acordémonos que Él es eterno y por ser eterno sabe el principio, sabe el fin, sabe el futuro. Él ya sabe lo que va a pasar mañana, todo esto ya es historia, lo hemos aprendido. Y por eso en el sexto día dijo, listo, mi obra maestra está perfecta, pero necesitan un mediador porque, ay, no van a poder solos. Y ya después de lo que pasó más adelante, cuando ellos cayeron. Pero aún así el Padre dice, vemos la hermosura y la misericordia de Él con nosotros, que sabía que en nuestra humanidad no podíamos acercarnos a Él, por eso nos dejó a su Hijo, para podernos acercar a su presencia. Entonces, el sexto día fue muy importante, ¿cierto? Sí, Señor. Ahora, relacionado con el número 6, si el número 7, lo hemos aprendido, es la perfección de Yahweh, el 6 no es la imperfección de Yahweh, porque Él no es imperfecto, pero sí la imperfección del hombre, ¿cierto? En muchas cosas. ¿Imperfecto por qué? Porque no tiene al Eterno, pero puede llegar a ser perfecto en la medida que conozca al Creador. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 25 en adelante. Del 25, del 24. Vamos a leer desde el 24 hasta el 29. Y dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, o Dídimo, también lo puede ver así en su Biblia, dice, no estaba con nosotros cuando llegó Yeshua. Bueno, ¿qué pasó en ese contexto? Recordemos que Él ya había resucitado y Él ya había salido de la tumba. ¿Quién fue las primeras personas que vieron a Yeshua resucitar? Las mujeres, precisamente fueron María, la mamá, se dieron cuenta que Él había resucitado, ellas fueron y le dijeron a los discípulos y empezaron las dudas, ¿que salió de la tumba? No creo. Entonces dice que Él se aparece a sus discípulos al atardecer del tercer día, porque al tercer día Él resucitó, ¿cierto? Y dice que ellos estaban reunidos y cuando lo vieron en pie de ellos, pues al comienzo no lo reconocían hasta que Él mostró sus
heridas, o sea, los clavos, la baba. Pero ahora vamos a volver qué pasó con Tomás. Dicen que Tomás era uno de los 12, pero él no se encontraba con ellos cuando se les apareció Yeshua en medio de la casa. Y dice que ellos le contaron a Tomás, hemos visto al Señor, le dijeron a Tomás. ¿Y qué respondió Tomás? No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Mira la incredulidad de ese Tomás. Yo no creo que él haya resucitado hasta que yo no lo vea con mis propios ojos. Por eso hay un dicho de, como dice Tomás, hasta ver no creer. Por esto que dice aquí la escritura. Entonces dice que 8 días después de que él dijo eso, los discípulos estaban otra vez juntos de nuevo y esta vez ya Tomás estaba con ellos. Dice el versículo 26, las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Yeshua estaba de pie en medio de ellos y les dijo, Shalom, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cuando Tomás dijo eso, ¿Yeshua estaba ahí? No, pero como el Padre lo conoce todo y sabe la intención del corazón, él ya sabía que ese Tomás le faltaba mucha fe. Entonces, como era tan incrédulo, dijo, venga, asegúrese, meta el dedo en mis manos, o sea, en los clavos, en la letra Vav, la que estamos aprendiendo el día de hoy. Y le dijo, deja de ser incrédulo y cree. Y ahí sí en el versículo 28 que dice Tomás, mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Yeshua le dijo, tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que creyeron sin verme. ¿Significa que nosotros somos bienaventurados? ¿En algún momento usted ha visto a Yeshua? No lo hemos visto. No lo hemos visto, pero por fe creemos en él. Y la palabra dice que más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Entonces, mayor que ellos somos, totalmente, porque si lo vieron, caminaron con él y todavía, ¿usted quién es? Pero bendito el Padre que nos está dotando de su emuná para creer en él, de su fe. Entonces, esta señal de los clavos que representaba entonces redención, porque muchos dirán, no, Yeshua, pobrecito, eso cómo lo azotaron, todo lo que le hicieron, porque él tuvo que morir de esa manera. Bueno, mi Padre Celestial sabe por qué, y ya lo estamos aprendiendo. Cada cosa que a él le sucedió en el camino al Calvario tiene una representación espiritual para nosotros. Y en este caso, pues la redención en sus manos, para traer sanidad, para traer liberación a cada uno de nosotros. Vamos a leer Juan 15, ahí mismo en Juan, unos capítulos más atrasito. Todo el capítulo 15 habla de que Yeshua es la vid verdadera. ¿Qué es una vid? ¿Usted sabe qué es una vid? Es la que sostiene el racimo de uvas. Muy bien, es el que sostiene el racimo de uvas. Vamos a leer Juan capítulo 5. Juan 15, capítulo 15, versículo del 5 al 8, y dice, ciertamente yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Yeshua. Yeshua. Y ustedes son las ramas o los pámpanos, dice de pronto en su versión. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada o nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras, subraya esa parte. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, talmidim. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces dice Yeshua que él es la vid y nosotros somos las ramitas, los pámpanos que están ahí colgando alrededor de ese tronco fuerte. Pero entonces habla de que separados de él no podemos hacer nada. Y recordemos una de las definiciones de la letra Vav y es conexión,
un gancho que nos une. Significa que ahí en esta porción de la escritura que acabamos de leer también está la letra va, porque dice que si estamos aferrados a Él, podemos hacer mucho, podemos llevar mucho fruto y todo lo que pidamos, el Padre nos los dará, conforme a su voluntad, obviamente. Pero significa que si yo me desarraigo del pámpano, si yo ya no tengo una conexión con Él, ¿qué va a pasar? Ya no voy a estar en su redención, me voy a perder de ese plan de salvación. Por eso dice, separados de mí nada pueden hacer. Por si de pronto usted ha pensado que era solo y que era Superman, no, nadie puede solo, ni aun el hombre más fuerte, ni el que tenga más dinero, ni así usted tenga toda la salud, nadie puede solo. Todos necesitamos de nuestro mediador, de Yeshua. Entonces, algo que yo miraba en una imagen, con respecto a las vides, es que cuando uno ve un viñedo, literalmente en un viñedo, como los pámpanos llegan a ser muy pesados, las uvas, entonces lo que hacen es una especie de una enramada con unas estacas. Ahí no está la letra va, ahí está la letra. ¿Para qué? Para que no se rompa la rama y no se salga de su tronco original. ¿Quién es esa estaca? ¿Quién es el que nos sostiene? Yeshua. Si Él no nos estuviera sosteniendo ahorita, ¿qué sería de nuestras vidas? Como lo adorábamos, ¿dónde estaría yo si no fuera por su amor? ¿No? Pensar por ahí destruido, de pronto hasta muerto, en los placeres del mundo, amargados, tristes. Por eso siéntase muy feliz de estar con el Padre, porque el Padre dijo, eso es como cuando la ramita uno va sembrando y empieza. ¿Qué hace uno? Uno le pone una pala, una estaca, ¿cierto? Y le pone un cauchito para que se aferre al tronco, para que no se parta y no salga de la vid verdadera. Eso hace Yeshua. Y eso hizo Yeshua para que no nos apartáramos del Padre. Dijo, no, toca llevar la estaca. Tengo que morir por ellos porque si no, ellos se van a desarraigar del Padre. Y vamos a Primera de Juan. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Estábamos en Juan, ahora la carta primera carta de Juan. Bien adelantico. Primera de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Versículo del 5 al 6 dice: pero los que obedecen la palabra de Yahweh o demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Amar a quién? Al Eterno. Dice, los que obedecen de verdad la palabra. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Yahweh deben vivir como Yeshua vivió. Tremenda este versículo. Dice, los que dicen que están en Dios tienen que demostrar que son como Yeshua. Por eso dice la escritura, y lo decía Yeshua, no todo el que dice Señor, Señor, porque usted puede salir todo el mundo, sí, yo creo en Dios, y ahorita pues en las festividades, eso ahorita muchos están en modo espiritual y cantando a un Dios desconocido porque no le conocen realmente. Pero la palabra es muy clara, dice, todos los que dicen que son de Dios, pues que demuestren, que lo demuestren. Por eso el vivir con Yahweh no es de tanta palabra. No es de lo que uno diga, porque por hablar, si fuera por hablar, yo creo que todos ganamos, porque el ser humano se manda una parla, perdóname la expresión, una labia, como usted le quiera decir, habla y dice, y más cuando es de Dios, y es súper espiritual, pero el Padre no se deja impresionar por nuestras palabras. Es más, Proverbios dice que en la multitud de palabras está la necedad. ¿Qué es lo que más prefiere el Padre? Callar y que hagamos. Demostrar con hechos que somos como Yeshua, que vivimos como Yeshua vivió. ¿Y cómo vivió Yeshua? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De Bab, de estaca, muerte de cruz. Entonces, dice que solo los que obedecen la palabra demuestran que realmente aman al Eterno. Y con esto vamos a empezar la lectura del Salmo 119. Mire que no vamos ni siquiera a iniciar. Esa era la introducción. Ahora sí vamos a ir al Salmo 119, por favor, que ese es nuestro texto principal. Ya dimos la introducción
de todo lo que significa la letra Vav y de lo que vamos a aprender en este salmo. Dice la escritura, Salmo 119, versículo 41 al 48. Esos son los 8 versículos que vamos a estudiar en esta tarde de Shabbat. Y dice la palabra, vamos a leer versículo 41 y 42, dice, Yahweh, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. ¿Qué dice en tu versión, Cris? Dice, venga a mí tu misericordia, oh Yahweh, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que tu palabra he confirmado. Venga a mí tu palabra, concédeme tu palabra, tu bondad, tu misericordia. Lo primero que encontramos en estos dos versículos es la misericordia y la salvación de Yahweh, o sea, la redención, la letra Vav. Ahí nuevamente hablamos de eso. Y dice que solamente a través de la palabra del Eterno es que tú y yo podemos recibir de la misericordia y de la salvación de nuestro Padre. Dice aquí la escritura, concédeme la salvación que me prometiste. Miren lo que está diciendo aquí Esdras, que fue el que escribió este salmo. Concédeme la salvación que me prometiste. Concédeme ese regalo de misericordia y de bondad. Y es que cuando aquí en mi versión dice amor inagotable, pero en la de ustedes puede decir misericordia, puede decir bondad. La palabra misericordia en el hebreo es rajem, ¿cierto? Pero la palabra bondad es hesed. Y algo que yo investigaba de esta palabra es que Hesed hoy día, o sea, en el hebreo moderno, Hesed es bondad, pero en el hebreo más antiguo, en el arcaico, en el pictográfico, como hemos estado estudiando, dice que esa Hesed no solo habla de la bondad, o sea, de lo bueno que es Yahweh, porque Yahweh es bueno, pero no solo se refiere a eso, sino a la lealtad al pacto. Quiere decir que cuando tú y yo decimos Yahweh es bueno, estamos diciendo Yahweh es leal a lo que Él prometió. Cada vez que tú digas, Padre, yo te alabo por tu bondad, o tú eres muy bueno conmigo, ¿qué estás diciendo? Padre, tú estás siendo leal a tu pacto, a tus palabras. O sea, Yahweh no se miente a Él mismo. Si Él dijo algo en su palabra, ¿Él no lo va a cumplir? Por supuesto. Pero ahora también vamos a hablar de la lealtad de hijos hacia este pacto. ¿Yahweh es fiel a sus palabras? Por eso Yahweh sí es un Dios de pactos, porque Él sí cumple. ¿Usted sabe qué es el pacto? Es una alianza que se hace entre dos personas y se firma. Y bueno, anteriormente era de palabra, ¿no? La palabra valía mucho, entonces pues eso era una constancia de que era valedero. Pero hoy día que se toca ir a la notaría y autenticar y firmar y tener testigos, porque si no, lo tumban a uno. Ya no se pueden hacer negocios de palabra. Pero el Padre, ¿por qué digo esto? Porque cuando Yahweh dice que hace un pacto, por ejemplo, cuando le habló a Jacob, dijo, yo hago un pacto entre ti y mí, dice así la escritura. Hago un pacto entre los dos. Cuando le habló a Abraham, cuando le habló a Isaac, cuando le habló al pueblo de Israel, cuando le entregó la tabla de los mandamientos. Que dijo, he aquí en el monte de Sinaí, yo hago un pacto entre ustedes y yo, entre Yahweh. Y el pacto que hace el Padre es un pacto inquebrantable. Y así deberían serlo todo lo que tú y yo prometemos. Debe ser algo inquebrantable, no debe ser condicional. O sea, yo te prometo que voy a hacer esto, pero no hay un pero. El Padre cumple lo que Él dice. Entonces, por eso, ahí hay un error doctrinal, y es que el hombre puede hacer pactos con Dios. ¿Usted qué cree? Bíblicamente, según lo que acabo de explicarles, el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Por eso esas malas costumbres de las religiones, desafortunadamente, de pacte con Dios, eso es un error, porque el ser humano no tiene la capacidad de cumplir un pacto. No tiene la capacidad, porque es algo inquebrantable hasta la muerte. ¿Qué hace el hombre? Votos. Un voto, como una promesa. Es válida como el pacto, pero no tiene la misma magnitud ni la misma el resaltar de un pacto. O sea, un pacto es algo muy grande
¿Qué hace el hombre? Hace votos con el Padre. Padre, yo te prometo que me voy a portar bien si tú me das un trabajo. Por ejemplo, esos votos que a veces hace el ser humano. Padre, si tú me sanas, yo te voy a servir. Esos votos que hacemos y que a veces incumplimos, por eso la palabra en Eclesiastés habla de ojo con los votos a la ligera. Eso es lo que aquí el Padre está diciendo, yo sí cumplo mi pacto. Yo sí cumplo mis votos, mis promesas. Por eso cuando aquí en el Salmo el salmista Esdras está diciendo, concédeme tu amor inagotable, le está diciendo, concédeme la lealtad de tu pacto. Cumple lo que me prometiste. ¿Qué prometió el Padre? Salvación. Cumple lo que me prometiste, le está diciendo ahí. Pero como hijos del Eterno, ¿el Padre ya cumplió el pacto? ¿Usted qué cree? ¿El Padre ya cumplió? Porque la promesa de la salvación, mira, aquí el salmista está hablando de Yeshua. Prométeme lo que me prometiste. Cúmpleme lo que me prometiste, perdón. En este tiempo, recordemos que en el contexto de la escritura de este salmo, el pueblo había sido expatriado, estaba en pleno exilio, necesitaban de un redentor, pero ahí todavía no ha llegado Yeshua. Estaba hablando a futuro. Viene Yeshua y cumple el pacto, porque dice que con su muerte, con sello de sangre en el Calvario, en la letra Vav, o sea, en la estaca, dice que selló el pacto y se cumplió todo. Todo fue, por eso cuando él muere, dice unas palabras y es, consumado es. No sé si lo has escuchado, o como que hecho está. Y él dice la escritura en Lucas que dicho eso, murió. O sea que el pacto fue sellado y cumplido. Y aquí el salmista está hablando de algo profético, está hablando de Yeshua, a futuro. Padre, concédenos la redención a tu pueblo. ¿Cuál era la redención? La venida de Yeshua para traer salvación al pueblo de Israel que estaba destruido en ese momento. ¿Y lo cumplió el Padre? Claro, porque ya envió a su Hijo y ya nos redimió. Ahora como hijos, ¿qué debemos hacer? Ser leales a este pacto. Porque este es un pacto. Todo esto es un pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Pero uno solo completa lo que el Padre hizo en su obra redentora. Mi tarea es hacer Gesed. O sea, mostrar bondad, lealtad. ¿Con quiénes? No solo con los que me rodean, sino con la palabra. O sea que cada vez que tú le dices, papá, yo anhelo tu bondad. De hecho, ¿usted sabía que la bondad es uno de los frutos del Ruach HaKodesh? Del Espíritu Santo, cuando habla amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Eso tiene que ver con lealtad. Que tú y yo seamos leales ¿a quiénes? Al Eterno, al pacto, a su presencia. Que si el Padre ya cumplió su parte del trato, pues ¿cuál es mi parte del trato? Obedecer. ¿Es fácil cumplir los tratos? Como cuando usted adquiere una deuda, ¿es fácil pagar las cuotas mes a mes? Al comienzo sí, quédese sin trabajo y pague. ¿Cómo hacemos ahí? Complejo, ¿cierto? Y empiezan los acreedores, empiezan, su merced, le tenemos una oferta de pago, ¿cierto? Empiezan, tenemos un auxilio, pero por favor póngase al día, tiene 70 días de mora. Y el Padre, ¿qué dice? Hijo, por favor, todo el tiempo nos está llamando, pero no para cobrarnos, sino para decir, acuérdate que yo ya hice mi parte, haz la tuya. Por eso dice, como lo leamos en Deuteronomio, aconteciere que si obedecieres todas las palabras de este pacto, serás bendito en todo. Pero si no, si se incumple esa parte, ya no vamos a recibir bendición. Entonces ya no va a ser culpa de la primera parte que ya cumplió, que en este caso es el Eterno, sino la culpa es de nosotros directamente. Entonces miren lo primero que está hablando aquí el Salmo. Está hablando de Yeshua, de un pacto, de una redención, que fue a precio de sangre. Y el Padre sí cumplió, porque Él dice, concédeme lo que me prometiste. Y años más adelante vino Yeshua y cumplió la promesa de este pueblo. Muy hermoso, ¿cierto? Y dice, entonces podré responder a los que se burlan de mí porque confío en tu palabra. Nuestra mejor respuesta a los que se burlan, a los que nos desaprueban, a los que nos hacen oprobio, ¿qué puede ser? ¿Ponernos a pelear? Nuestra mejor respuesta es confiar en la palabra del Eterno. Muchos se pueden burlar de lo que hacemos. Miran tan tontos, tan bobos, miren cómo hacen.
porque no están ahorita en estas fechas, en vez de estar en la familia, mire, está ya metido en esa iglesia, le pueden decir de todo, pero usted no se ponga a pelear, acuérdese de esto que dice acá, podré responder a los que se burlan de mí, pero no responder esa boca sin ni ponerse a pelear, sino, Padre, yo confío en tu palabra, y esos que se burlan van a ser avergonzados a futuro. Usted siga caminando con Dios, no se preocupe por nada más. ¿Qué dice Juan? Sin dejar ahí el salmo, vamos a ir a Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 14 y 16. Juan 17, 14, 16 dice, les he dado tu palabra y el mundo los ama. ¿Sí dice así en su Biblia? Sí, tu palabra y el mundo las aborreció. ¿Nos aman? Nosotros no somos monedita de oro. El pueblo de Israel no es monedita de oro para caerle bien a las personas que no conocen a Yahweh. Yeshua dijo, les he dado tu palabra y el mundo los odia. Pero ¿qué dice? Porque ellos no pertenecen al mundo. ¿Tú y yo pertenecemos a este mundo? O sea, a este sistema. Dice que no. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, dice Yeshua. Y dice el versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Cada vez que vengan a hacerle oprobio a usted o burla, o lo quieran señalar por usted seguir a Yeshua, acuérdese de esta palabra. Por amar la escritura, por servirle y a estar haciendo lo que estamos haciendo, el mundo nos odia. Pero no se preocupe porque usted no pertenece a este mundo. Entonces, somos como extraterrestres, ¿cierto? No pertenecemos a este lugar. Estamos de paso. Estamos de paso, esa es la palabra. Sí. Así es. Estamos de paso por este mundo y mientras estamos aquí van a venir muchos odios hasta el punto de la muerte en ocasiones, pero el Padre que dice, confíen. No, si a Yeshua lo odiaron, los de su mismo pueblo, ¿quiénes lo crucificaron? El mismo pueblo. Entonces, el salmista, aquí volviendo al Salmo 119, dice, porque confío en tu palabra es que puedo responder a los que me aborrecen. ¿Y qué decía el Juan 17? Les he dado tu palabra y por eso los aborrecen. Entonces usted nunca tenga miedo de amar la escritura y de vivirla, porque esto es el mayor tesoro que usted y yo podemos tener hasta los últimos días. Amén. Vamos a seguir leyendo el Salmo. Vamos a leer del verso 43 al 44. Y dice, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas, por siempre y para siempre. En todo tiempo debe estar la palabra de verdad en nuestra boca. No importando la situación, jamás podemos olvidar que sus ordenanzas son nuestra única esperanza. ¿O usted en quién ha puesto su esperanza? ¿En el hombre? ¿En su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? Ni siquiera lo que pueda decir el médico. El médico le puede decir, vea, le quedan 3 días. Pero dice aquí, mi esperanza la pongo ¿en quién? En Yahweh. En Yahweh, en tu palabra, ¿cierto? Porque dice, tus ordenanzas son mi única esperanza. Cuando ya no hay nada que hacer, ¿usted a dónde va? Al Eterno, a la palabra. Ya cuando, como si estuviéramos desahuciados. Cuando ya el hombre y toda la situación dicen, no, ya nada que hacer, dice la escritura, voy a tu palabra porque en ellas tengo mi esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es lo que decimos nosotros y es lo último que uno pierde, ¿cierto? Donde cuando uno dice, ya agoté todos mis cartuchos en esta guerra, ¿qué puedo hacer? Confiar, esperar, confiar en mi Padre. Dice en Juan capítulo 8, vamos a ir a Juan, hoy hemos estado mucho con Juan porque estamos hablando mucho de Yeshua en esta porción de la escritura. Juan capítulo 8. Este es un texto que hemos leído muchas y muchas veces. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Uy, ¿cómo así? ¿A quién Yeshua le estaba diciendo eso? Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Uy, o sea, nos están diciendo hijos del diablo. A los del mundo. Pero mira que específicamente en este contexto dice la palabra
que Yeshua le estaba diciendo eso a los fariseos, porque estaba teniendo un pequeño encontrón con ellos, porque ellos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, estaban diciendo eso, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y Yeshua, si ustedes fueran hijos de su padre Abraham, las obras que hizo Abraham harían. ¿Y quién fue Abraham? Dice que Abraham fue justo hasta el último momento. Pero entonces, como ellos no creían y le decían que era un demonio, por eso Yeshua les dijo, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido homicida o asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Y si usted lee ahí, si sigue leyendo en el versículo 48, ¿qué le dicen los fariseos? Samaritano endemoniado. Si ves que estás poseído por un demonio, ¿a quién le decían? A Yeshua. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Según lo que estamos leyendo en el Salmo 119, dice la palabra, no arrebates de mí tu palabra de verdad. ¿Qué puede sacarnos de la verdad? Satanás, porque él es el padre de la mentira. Y cuando aquí leíamos en Juan, dice que él es homicida o asesino desde el principio, ¿a qué está haciendo referencia? Pues lo que ocurrió en el jardín del Edén. Él no asesinó a Adán y a Eva, espiritualmente hablando. Por eso cuando Yahweh les dijo que si comían de ese fruto, morirás. Era una muerte física y una muerte espiritual. Satanás desde el comienzo quiso matar la obra maestra de Yahweh. Por eso es homicida, por eso es la escritura que dice, él es asesino desde el Bereshit, desde el principio ha sido asesino. Porque con el pecado fue que trajo muerte a la tierra. Por eso cuando en el Salmo aquí dice, no arrebates de mí tu palabra de verdad, estamos diciendo, Padre, no permitas que yo sea engañado, no permitas que la mentira esté en mis labios, no permitas, bendito Abba, que yo caiga en mentira y en naturaleza de mentira y de maldad como es Satanás. Satanás no miente todo el tiempo y miente con la misma escritura. Acordémonos la estrategia de él, con que Yahweh ha dicho. Entonces el Padre nos dice algo, por ejemplo, Padre te dice vas a ser sano y su merced sale creyendo voy a ser sano, Padre, y viene Satanás y le habla la mente, sí, con que Yahweh ha dicho, y viene el médico y dice no, su merced tienes un cáncer, con que Yahweh ha dicho. No es mentiroso Satanás todo el tiempo, pero Yahweh ¿qué dice? Todo lo contrario. Por eso el salmista aquí está diciendo no arrebates de mí tu palabra de verdad, porque tu palabra es mi única esperanza. Y dice 44, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. El no olvidarnos de la palabra del Eterno es lo que va a hacer que obedezcamos siempre. ¿Cómo nos podemos olvidar de la palabra del Padre? No buscándola. Cuando no la buscamos, cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando nos apartamos, cuando le damos lugar a otras cosas en vez de lo importante. Así es muy fácil que se nos olviden las palabras del Padre. Olvídese de una mentira. Eso sí se queda ahí grabado y usted se la sabe de memoria. Es más, cuando uno miente, para cubrir esa mentira, ¿qué otra cosa hay que decir? Otra mentira. Y otra mentira. Y ahí cómo estamos actuando como hijos de Satanás. Entonces ahí sí cabe lo que dijo aquí Yeshua, hijos de su padre el diablo. Pero pues si somos hijos de Yahweh y hacemos lo que es correcto, pues hacemos la verdad. Seguimos leyendo en el Salmo 119, versículo 45 al 48. Vamos a leerlo ahí de corrido y ahí ya terminamos. Y dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos y en tus decretos medito. ¿Qué dice en tu versión? Del 45 al 48. Dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado.
Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y ahí termina esa porción, ahí termina la porción que estamos estudiando, pero vamos a detenernos en esa primera parte y es caminaré en libertad. ¿Usted sabe qué es caminar en libertad? Preguntémosle a un preso que ya ha salido de la cárcel. ¿Qué sentí? ¿Cierto? Yo creo que en lo literal ellos pueden hablarnos de qué es caminar en libertad, pero ¿y nosotros no éramos presos, no éramos esclavos del pecado? Sí. ¿Qué se siente caminar en libertad? Cuando estamos libres del pecado. Así es, libres del pecado, libres del yugo, una maleta pesada que usted tenía, de la culpa, porque eso es lo más feo que uno carga cuando uno está lejos del Padre, la culpabilidad. Todo el tiempo, el señalamiento. Usted hizo, ¿se acuerda de lo que usted era? No, usted era esto, mire lo que usted hizo, lo que habló, lo que dijo. Todo el tiempo ahí, ¿quién? El padre de la mentira, ¿no? Ahí metiendo el dedo en la llaga. Caminar en libertad en todo tiempo, eso es algo que el salmista lo tenía muy claro porque dice, me he dedicado a tus mandamientos. Significa que tú y yo no podemos ser verdaderamente libres si no obedecemos la palabra del Eterno. Eso es una gran mentira que alguien que vaya a una comunidad y diga, yo me congrego y yo asisto y por eso soy libre. La libertad es cuando obedece uno la escritura. Si usted no obedece la palabra, déjeme decirle que todavía es esclavo, todavía tiene grilletes, Claro. cadenas. Pero si usted, aparte de congregarse, dice, Padre, yo no quiero ser solo un miembro, yo quiero ser un hijo. Ah, o sea, ¿quieres ser libre? Sí. ¿Quieres pagar? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres aceptar esa fianza? Redención. ¿Usted sabía que la palabra redención viene de un término en hebreo que se llama goel? Y goel es pagar el rescate por alguien. ¿Quién pagó nuestro rescate? Yeshua. ¿Quién tenía que pagarlo? Nosotros. Pero él dice que él pagó el rescate por nosotros. O sea que él ya pagó el precio por nuestra libertad. Ahora, ¿qué yo debo hacer para caminar en esa libertad? Guardar la palabra del Eterno. El Padre no te está pidiendo que le pagues nada porque Él ya lo hizo todo. Ahí derribamos otro argumento de los que piden para la salvación, ¿no? ¿Quieres ser salvo? Pague, lo que hablábamos, ¿cierto? ¿Quieres ser salvo? Traiga plata, traiga su casa, traiga su carro. La salvación no se compra, no se merece, pero el Padre nos la dio porque Él fue Goel, el Redentor. Dijo, nuestra humanidad está destruida, voy a mandar el Goel, dijo el Yahweh, y mandó a Yeshua. Y pagó el precio por nuestra redención, un precio de muerte, y muerte de estaca, de bab, hasta la última gota, hasta que le salió agua, como lo aprendíamos hoy. Una muerte inmerecida, porque el que tenía que estar allá colgado, ¿quién era? Nosotros, porque siempre hemos sido pecadores, merecíamos estar allá muertos. Pero el Padre, ¿qué dijo? Yo, como dijo Yeshua en Hebreos, me has dado un cuerpo para ofrecer, porque en Hebreos dice, no te sirvió la sangre de los carneros, ni de las vacas, ni de nada de eso. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel antes para acercarse al Eterno? Con sacrificios. Se acercaban al Mishkan una vez al año, el Yom Kippur, el tiempo del perdón, ¿cierto? Hacían sacrificios, decía, año tras año, una y otra vez, para santificar al pueblo, pero el pueblo seguía igual. Por eso en Hebreos, Yeshua, el mismo Yeshua le dijo al Padre, Padre, pues como eso no sirvió, me has dado un cuerpo para ofrecer. Él mismo se ofreció. Y Yeshua dijo, está bien, voy a enviarte como un Goel, como un Redentor, para que pagues el rescate de muchos. ¿De quiénes? De todos, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos. Que hoy día muchos no quieren aceptar el precio de la redención, por eso, por más de que les hables, se hacen los de la vista gorda y dicen, ay sí, pobrecito Yeshua en ese madero, y ven las películas y lloran, y ay no, cómo lo azotaron, pero siguen la vida igual. Entonces eso no sirve. Lo que el Padre quiere es que recibamos el pago. ¿Cuál fue el pago? Su muerte. Y empecemos a caminar en libertad. ¿Cómo?
dedicándonos a su palabra. Uy, yo dedicar mi vida a servir a Yahweh, qué desperdicio de tiempo. Dicen muchos, ¿no? Dedicar mi vida, que es lo que más dicen los jóvenes. Un joven dedicar la vida a Yahweh, ¿tiene toda una vida para vivirla? No. Tiene toda una vida para pecar. Pero Yahweh, ¿qué quiere? Venga, viva, viva conmigo. Y dice aquí la escritura entonces que caminaré en libertad siempre y cuando yo me dedique a tu palabra. Juan 8:32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuál verdad? La tenemos en nuestras manos. ¿Empolvada? No, ojalá que no. Toca leerla todos los días, hay que alimentarnos. Entonces dice la escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Y casualmente estábamos leyendo ahorita Juan, ¿cierto? Cuando les dijo que ustedes eran hijos de su padre el diablo. Y él, ¿por qué les dijo en el versículo anterior, 32? Porque les dijo, conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Y él, o sea, es como dicen los fariseos llenos de Torah, y que les dijeran esclavos, porque literalmente Yeshua les dijo, ustedes son esclavos, porque hasta que no conozcan la verdad, no van a ser libres. ¿Por qué creen que se rasgaban las vestiduras y le dijeron endemoniado, fariseo, loco? ¿Por qué creen que le dijeron eso a Yeshua? Porque la condición de ellos era de esclavitud. ¿Tú puedes ser esclavo con una Biblia? Sí. Esclavos con conocimiento de Biblia, así, por montones, en las iglesias y en las calles, así usted encuentra. Eso, ahorita la Biblia y la escritura está al alcance de un clic, de cualquier cosa, así como el pecado, la escritura también. Pero ¿qué es lo que radica en la diferencia entre sabernos toda la Biblia de memoria y hablar si quiere hasta hebreo? Exactamente, conocer al que da la libertad plena, que es Yeshua. Vivir la palabra del Eterno, eso es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. Mientras eso no ocurra en su vida, usted va a seguir siendo un esclavo del pecado. Usted va a seguir atado con grilletes. Así usted diga, yo no sé de qué habla esa señora, yo no tengo esclavo, yo no estoy con grilletes. Hago lo que quiero, salgo cuando quiero, no pido permiso, compro lo que quiero, viajo a donde quiera. No, es que no estamos hablando de una libertad física, es una libertad en el alma, que tarde o temprano se refleja en lo físico. Porque ¿cómo camina una persona sin Yahweh? ¿Feliz? Aparentemente. Pero ¿cómo es el alma? Llena de vacíos, amargado, lo tiene todo pero a la vez no tiene nada. No tiene nada de felicidad. No hay una felicidad verdadera, pero son libres. No creo. Son hijos de su padre el diablo. Suena triste, porque así era la condición de nosotros. Nosotros éramos hijos de Satanás, porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando dijimos, no, papá, yo quiero recibir tu regalo de redención, Padre, perfecto, se quitaron las cadenas de opresión y ahora caminan mi libertad. Pero caminar en la libertad de Yahweh es un precio que se paga todos los días. Eso no es como lo ven del cristianismo y la religión pagana, perdón, lo digo así porque es verdad. ¿Cuál es del cristianismo? La oración de fe, ¿cierto? Entonces, ¿quieres ser hijo de Yahweh? ¿Quieres ser hijo de Dios? Venga gratuitamente, supuestamente al comienzo, venga y haga una oración de fe. ¿Y qué dice la oración de fe? Padre, yo reconozco que soy un pecador. He pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Y la gente sale de la iglesia ya convencida de que ya se volvió hijo de Yahweh, de que ya no tiene cadenas y de que ya va a empezar a caminar en libertad. Y eso es falso, eso es una herejía, porque eso no es bíblico. Aquí, ¿qué dice el Padre? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces uno llega con el yugo, pero ¿quién es el que tiene que quitarse eso? La decisión. El Padre está dispuesto a recibir el yugo y llevarlo, pero ¿quién es el que tiene que decir, me quité la maleta? Nosotros. Entonces el Padre gratuitamente dice, ven, despójate de lo que tú tienes y vas a ser verdaderamente libre. Antes no. Eso no es de una oración, eso no es que usted hoy oró y ya, su vida cambió. No, esto es de todos los días. ¿Quién dijo que seguir a Yahweh es fácil?
Somos imperfectos, pero dice que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Por eso, seguir a Yeshua no cualquiera lo hace, porque eso, congregarse sí, leer la Biblia cualquiera, estudiarla y pueden hasta predicar mejor que nosotros. Pero permanezca en el camino, aguante cuando vengan las pruebas, cuando venga la tentación, soporte y diga, papá, con todo eso yo te quiero servir. Esa es una verdadera libertad. Padre, diga, ahí va mi hijo. Torpe, que somos torpes, pero ahí va, ahí va. Dice la escritura en Isaías que por torpes que seamos no nos apartaríamos del camino de santidad. ¿No lo ha dicho mi padre? Así lo ha dicho él. Entonces cuando aquí el salmista dice caminar en libertad, eso tiene una condición y es obedecer la palabra de mi padre. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25, ¿qué dice? Ya vimos lo que Yeshua habló, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Pero ahora, ¿qué dice Santiago 1, del 19 al 25? Dice Santiago 1, del 19 al 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahí ya nos corchamos. ¿Usted qué cree? Vamos a volverlo a leer. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos ¿para qué? Para enojarse. ¿Cuál es el orden? Rápido, lento, lento. ¿Y cómo hacemos? Lento, lento y rápido. Lento, rápido, rápido. Porque no somos rápidos para escuchar, nos hacemos los de la vista gorda. Ah, ¿qué? ¿Que toca cambiar? ¿Que toca seguir? Sí, lentos para escuchar. Rápidos para hablar. ¿Sí dice la escritura así? No, dice lentos. Porque como lo hablábamos al comienzo de la enseñanza, en la multitud de palabras está la necedad, el pecado. Y lentos para enojarnos. ¿Cómo vas con el enojo? Salud, mira que está al lado suyo y pregúntele, ¿cómo va con el enojo? ¿Cómo va? En una escala de 1 a 10, ¿cuánto se enoja? Ahora, ahora les cabe la pregunta, en una escala de rapidez el enojo, ¿qué tan rápido se enoja? Porque aquí la escritura no está prohibiendo que nos enojemos, ¿o sí? No. Dice lentos para enojarse, o sea, somos humanos y habrá cosas que nos enojen, pero que sea lentico, porque ¿qué pasa cuando uno estalla? Estalla feo. ¿O quién de los que hemos estallado estalla bonito? Estalla horrible y peca con las palabras, hace daño a las personas, hiere, lastima y después, ay, ¿yo qué hice? Un filósofo dijo, pienso y luego existo. Él lo sacó de donde de la escritura. ¿Cierto? Porque es verdad, antes de hablar, ¿yo qué tengo? Que pensar. No, ay Dios mío, ayúdame a ser lento para hablar. Porque dice que lento para enojarme, mecha corta me decían a mí, rapidito me enojaba, por cualquier pendejada. No, así no es. Explotaba, y el padre de esta sí es necia. Lento para enojarse. Y dice el versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Yahweh desea. Uy, sigue dándole duro a la piedra. El enojo humano no produce la rectitud que Yahweh desea. ¿Qué dice en esa versión, Cris? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh. La ira no obra la justicia de Yahweh. O sea que cada vez que usted se enoja y explota, ¿cómo está actuando? Como un hombre injusto. No está de acuerdo a lo que dice la palabra del Eterno. 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Yahweh les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Qué es lo primero que él dice? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y dentro de esas cosas malas y sucias está el enojo, está la ira,
está el ser amargados, el pelear por todo, eso ahí entra, eso entra ahí. Más todo lo feo que todos hemos ya escuchado y entendido. Pero dice, acepten con humildad la palabra del Eterno. ¿Qué está pidiendo el Padre hoy para caminar en rectitud? Humildad. Humildad. Porque usted puede estar aquí y decir, eso no es para mí. Esa palabra no. Una palabra más, una palabra más. Yo ya había escuchado eso. A mí ya me habían enseñado eso. Cuando el corazón está así como todo un pollo así desplumado, es porque el orgullo está creciendo. Y ahí el Padre que dice, si usted no acepta con humildad la palabra de Yahweh, no se va a salvar su alma. Porque dice aquí que la palabra de Yahweh que ha sido sembrada es la única que tiene el poder para salvar nuestra alma. Porque cree que el salmista en el Salmo 119 habla con tanto amor de la escritura, porque fue lo único que pudo salvar su vida. Por eso más adelante en el versículo 45, en el 46, 47 y 48 dice, cuánto amo tu ley, papá, me deleito en tus mandamientos. ¿Por qué él decía eso? Porque su vida fue salvada por la palabra. Por eso cuando usted diga, no, a mí no me gusta la Biblia, hoy está rechazando la misma salvación, porque lo único que tiene el poder para salvar su alma, ni siquiera es la oración que podamos hacer, porque aquí podemos imponer manos y ministrar. Eso no lo va a salvar, entienda. Lo único que va a salvar su alma es la obediencia a la Torá del Eterno. Pare de contar. Lo otro son añadiduras. El orar, el interceder, que la liberación, todo eso son añadiduras. Pero lo que marca que tu vida sea diferente es obedecer. ¿Obedecer a qué? ¿Al hombre? No. A la escritura. Y si el hombre que está puesto es un hombre puesto por Yahweh y obedece la palabra, perfecto. Y si no, no. Así de sencillo dice la escritura. Entonces, dice aquí, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Yahweh, sino tienen que ponerla ¿qué? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. O sea, ¿usted qué va a hacer cuando salga de acá? Ponerla en práctica. Esa es la tarea, ¿no? No es que salga y, ¿qué fue lo que enseñaron el sábado? Y que hoy de noche yo pregunté, ¿qué fue lo que aprendimos? Usted, no me acuerdo, porque somos muy olvidadizos. Dice, no solo la escuchen, sino pónganla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. ¿Engaña al hombre? Al siervo, al líder, al pastor, ¿no? Se está engañando a sí mismo. Y usted puede seguir viniendo a calentar silla, discúlpeme, pero así puede pasar. Pero su vida va a ser engañada si usted no cambia, si usted no la pone por obra. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Mire esa analogía. Clara, ¿no? Es como cuando usted es tan olvidadizo que le preguntan, ¿qué ropa tiene puesta hoy usted? Sí, me puse medias. Así es una analogía que hace aquí Santiago, una comparativa de así de olvidadizos somos con la palabra. La leemos, pero como no la obedecemos, es como si nos miráramos en el espejo y al rato, venga, yo cómo estaba peinada, qué aretes me puse hoy. Así de olvidadizos somos, cuando no obedecemos. Y dice versículo 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, lo que decía el salmista, caminar en libertad, guardando tu palabra. Y el Santiago aquí lo está repitiendo, dice, si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre, ¿cuál es la ley perfecta? La palabra de mi Padre, su Biblia, la escritura, la Torá, sus mandamientos. Esa es la ley perfecta, dice aquí, que nos hace libres. ¿Le queda alguna duda? ¿Qué es lo que nos hace libres? La palabra del Eterno. Pero dice, y la pones en práctica, o sea, no solamente mirarla atentamente y leerla, sino ponerla en práctica, y no olvidas lo que escuchaste. Ese es el verdadero Shema, como lo hablamos en el hebreo. Escuchar, oír, obedecer. Entonces, la miro, o sea, la observo, la leo, la pongo en práctica y no me olvido de ella.
entonces Yahweh te bendecirá por tu obediencia. Ah, ahí sí podemos recibir un regalo de mi Padre, que es sus bendiciones, lo que nos gusta a todos y por lo que buscamos al Padre, por los regalos, por las bendiciones. Y el Padre está dispuesto a bendecirnos y a darnos sus regalos, siempre y cuando tú y yo seamos obedientes, siempre y cuando tú y yo seamos obedientes. Por eso la palabra de verdad, cuando el salmista decía, Padre, caminaré en libertad, me deleito en tu palabra, honro tu palabra, no arrebates de mí tu palabra, es porque era lo único que lo hacía libre. Porque detrás de esta escritura, ¿quién está presente? Yeshua y Yahweh, nuestro Redentor, nuestro Goel, el que pagó el precio por nosotros. Y terminamos esta enseñanza, quiero que vayamos al libro de Juan nuevamente. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Esa fue una oración de Yeshua para sus discípulos. En otra versión dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, ¿cierto? ¿Qué es ser santificados en su palabra? Pues obedeciéndola. El mismo Yeshua sabía que lo único que podía hacer santos a sus discípulos era ¿qué? La palabra, era la palabra. Juan 14, vamos a ir atrás a Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 15, vamos a leer el 15. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y ahí se acaba el versículo. Cuando le cantamos al Padre, cómo te amo Señor, eres lo más importante para mí. ¿Qué es lo que verdaderamente el Padre quiere de nosotros? Obediencia. O sea que el Padre no se agrada de que, o sea, no es que no se agrade, sino que eso no lo impresiona. Tú le puedes decir, papá, te amo, eres lo más lindo, lo más precioso, todo de mi vida. Y el Padre, ay, qué bonito, obedézcame. Si tú o sea, en la medida que tú y yo le obedecemos, más vamos a demostrarle amor al Creador. Vamos ahí mismo en el Juan 14, vamos a leer ahora el versículo 21. Dice el 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Cómo sabemos que alguien ama verdaderamente a Yahweh? Por su obediencia. No porque cante bonito, porque predique bonito, porque se sepa toda la Biblia, porque sonría, porque sea muy amable, no. ¿Cómo yo sé que esa persona ama al Eterno? ¿Cómo tú y yo podemos pesarle el corazón y la intención a una persona? Yo, ¿cómo sé quién es esa persona? Mírele cómo camina, mire sus acciones, mire su testimonio, y ahí usted se va a dar cuenta en cuanto ama al Eterno. Y por último, el versículo 23, de ahí mismo de Juan 14. Yeshua contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo... me adelanté. Dice el versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Mira la promesa del Eterno, una promesa de eternidad. Pero dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y si usted es de los que dice, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiera, entonces no puede ser amado por el Eterno. O sea que con esto finalizamos la sexta porción del Salmo 119 y entendemos algo muy especial, y es que en la medida que yo recibo el regalo de ese pacto que fue la salvación, como lo aprendimos, un pacto de sangre, un pacto en el madero, en la medida que yo amo y le obedezco a Él, ¿qué dice aquí su escritura? Voy a caminar en libertad, voy a tener esperanza, voy a tener vida y no voy a ser avergonzado de mis enemigos. Eso es un regalo muy hermoso. Y todo esto lo reúne ¿quién? Yeshua. Cuando el Padre, si ustedes hacen lo que yo les digo, o sea, lo que dice Yeshua en su palabra, mi Padre los va a amar. Y cuando venga, vamos a hacer morada con ustedes. ¿Eso no es un regalo hermoso?
Por eso cuando Yeshua decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas y es necesario que yo vaya para preparar un lugar para ustedes. Mientras tú y yo estamos en esta tierra pagando un precio de obediencia y santidad, un precio alto, porque no es fácil, pero tampoco es imposible amar a mi Padre. Mientras tú y yo estamos aquí en esta tierra batallando con este sistema, con este cuerpo de muerte, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué él decía eso? Por el pecado, por las debilidades que tenemos. Pero mientras tú y yo perseveremos, nunca se te olvide que mientras tú y yo estamos pagando un precio acá, Yeshua está preparándonos una morada celestial. ¿No es hermoso? Eso es algo maravilloso. ¿Sí lo entienden esta hora? Es algo muy hermoso. O sea, pensamos que lo que estamos haciendo aquí es perder el tiempo. No. Mientras tú y yo nos esforzamos todos los días por agradarlo a Él y no a los hombres, por hacer su palabra, por obedecerle, por no cansarnos de hacer lo bueno, Yeshua dice, te estoy preparando un lugar. Ese es el mayor regalo que usted y yo podemos tener. Por eso no piense que servir a Yeshua es una pérdida de tiempo. Porque seguir a Yeshua es el mejor regalo que usted puede hacer. Porque indirectamente, cuando tú le amas, Él prepara un lugar para ti. Dice que te adereza mesa delante de nosotros. Es su palabra. He preparado un lugar para que vengas a habitar conmigo, dice la Escritura. Pero pues hay que pagar ese precio para estar en esa morada. Por eso no se canse de obedecer. ¿Quiere seguir caminando en libertad? Como decía el salmista, no se canse de obedecer. Como lo aprendíamos con la letra Bab. Aférrese como ese gancho, ¿cierto? Porque alejados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer si no estamos con el Eterno. Dice su Escritura, y como lo aprendíamos, Él es la columna que nos sostiene. Él es ese baluarte, ese estandarte, esa vara, esa estaca que nos ayuda a no partirnos del tronco, para que estemos cerca y ligados a Él. De lo contrario, pues usted y yo, dice la Escritura y lo leíamos, dice que todo pámpano que se parte de David, ¿qué va a ser? Echado al fuego. Ya sabemos lo que significa eso. Amén. Amén.